Muy buenas, Dios me les bendiga, Dios me les guarde, un abrazo fraternal. Estamos por aquí y estamos agradecidos a Dios por un día más que nos ha dado, agradecido por su infinito y su gran amor que nos ha alcanzado, que nos ha sacado de la perdición y nos trajo a su luz y tenemos vida eterna. Vamos a estar leyendo en Isaías 60 del 1 hasta el 5 y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todo esto se ha juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillarán y ensanchará tu corazón, porque se ha vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Alabado sea tu nombre, Señor, te amamos, te exaltamos, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, pleitesía. Tú eres el Rey de reyes, el Señor de señores. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu espíritu, por tu fuego, Dios. Gracias, Señor, porque tú estremece en nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre, porque tú llenas nuestras vidas, Señor, por el propósito que nos has dado, Dios, por el sentido, Dios, Padre, que has puesto en nosotros, Señor. Padre, gracias por tu gran, infinito, incomparable amor, Señor, que nos tienes, Señor, y por tu palabra que nos dirige, Señor, y nos guía el camino. Padre, que esta palabra llegue a los corazones de tus hijos, Señor, y que sea tocadas las mentes, su corazón, Señor, y su vida sean transformadas por el poder de tu presencia, por el poder de tu espíritu, Señor. Dejamos todo en tus manos, sabiendo y creyendo que tú tienes control de todo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Lo dejo con su pastor Pedro Silva. Dios me le bendiga. Un abrazo. Bien, nuevamente por aquí, a Dios gracias, felices de poderles saludar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de parte de la gran familia Iglesia Cristiana sobre la Roca. Que Dios, nuestro Dios, el Señor Dios Todopoderoso, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, les bendiga en el día de hoy. Quiera el Señor por su bondad y por su infinita misericordia llenar o plenar nuestros corazones con su gloriosa presencia y que al salir de la meditación de esta palabra no solamente salgamos edificados, sino también con la expectativa de las cosas maravillosas que Dios va a hacer en nuestras familias y aún en nuestra propia vida. Queremos saludar a todos los que nos han reportado audiencia de las diferentes partes del mundo, desde Chile, desde Argentina, desde Brasil, desde Colombia, desde nuestro país, Venezuela, desde Panamá, también desde España e Italia, desde acá desde los Estados Unidos y de todo lugar donde pueden compartir o replicar este video a través de las diferentes plataformas, YouTube, Instagram y Facebook. Que Dios les bendiga poderosamente. Hemos estado orando para que tu vida sea impactada por la palabra de Dios y esperemos y esperamos y confiamos que la palabra del Señor no volverá a Él vacía. Bien, hoy he traído esta palabra que quiero compartir con ustedes en el día de hoy y que tiene por título Valle de muerte o de esperanza. Valle de muerte o de esperanza. La lectura la vamos a tener en el libro del profeta Ezequiel. Un maravilloso texto, según el cual los exégetas bíblicos dicen que es uno de los más importantes en el libro de este profeta, llamado también profeta mayor,
y que nos habla sobre la restauración de Israel. Quiero leer con ustedes el capítulo 37, verso 1 al 14, y leemos así para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Diga conmigo: espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada uno con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestro sepulcro y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Diga conmigo: espíritu sobre nosotros y viviremos. Y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu bondad y por esta palabra. Hoy nuevamente, Señor, declaramos que el reino de los cielos se establece en cada lugar, en cada sitio donde esta palabra es predicada. Y mientras que el reino de los cielos se establece, declaramos, oh Dios, profetizamos en tu nombre, oh Dios, que los ojos de los ciegos se abren, los oídos de los sordos son abiertos, se suelta la lengua del mudo y del tartamudo. Hoy declaramos libertad a los cautivos, salvación a los perdidos, gozo y alegría en lugar de tristeza, pues donde está, Señor, tu espíritu hay libertad. Y tu pueblo dice: amén, amén y amén. Gloria al Señor. Valle de muerte o de esperanza. Un capítulo extraordinario. Es como para hacer una película y hacerla con efectos especiales. ¿Se imagina la visión de este hombre? Aunque no aparece en el capítulo que haya sido una visión, dice que la mano de Dios vino sobre él y lo llevó a un valle de huesos secos. Un valle es un lugar, ¿verdad?, que está rodeado de montañas o es la parte más baja de un terreno. Y la Escritura nos dice que el profeta fue llevado por el Espíritu de Dios a ese lugar, en el poder de Dios. Y él, como profeta y también como sacerdote, porque venía de la línea directa del sacerdocio de Aarón, estar en medio de un valle de huesos secos era una cosa extraordinaria. Además que no les era permitido a los sacerdotes interactuar con muertos o con cosas de muertos. Así que él primero tuvo que prepararse para un evento que realmente desafiaba todas sus enseñanzas,
toda su instrucción, toda su educación. Pero recordemos cuál era el contexto de esta visión. El rey Nabucodonosor había invadido la ciudad de Jerusalén y por tanto había llevado cautivo a cientos de miles de personas o miles de personas había llevado cautivos a Babilonia, y entre ellos se había ido no solamente Ezequiel, sino Daniel, se había ido también algunos otros personajes bíblicos que no nos toca ahora estudiar, pero era contemporáneo con todo esto. Y estos hombres que habían sido llevados cautivos a Babilonia como esclavos, estuvieron viviendo el mismo tiempo de Ezequiel. Se dice que fue cerca del año 597 antes de Jesucristo, y cerca de 22 años estuvo ejerciendo su oficio sacerdotal y su oficio de profeta, el profeta Ezequiel. Así que quiero que nos pongamos dentro de ese contexto, porque fue allí en Babilonia donde llegó la noticia, aunque él había profetizado lo que iba a pasar, él con mucho asombro y con mucha tristeza vio que fue asediada nuevamente la ciudad de Jerusalén, y muchos fueron masacrados, mujeres fueron asesinadas, ancianos, jóvenes fueron llevados cautivos otra vez a Babilonia. Y era un escenario de desastre, caótico, lleno de tristeza. Yo quiero que nos imaginemos a todos los que habían sido llevados cautivos, habían perdido su nación, habían perdido sus seres queridos, habían perdido su libertad, habían perdido las cosas más sagradas, más importantes para ellos, que era el templo en Jerusalén. Y la situación en general era de lo más triste, de lo más calamitoso. De manera que dentro de ese contexto, entrar dentro de un escenario, una visión, una experiencia espiritual como la que está describiendo el profeta Ezequiel en este pasaje, es por lo demás aleccionador, es por lo demás interesante. Dice que ese valle era un valle que estaba repleto de huesos secos. Y es que el profeta necesitaba experimentar y además interiorizar un mensaje que iba no solamente a despertar el corazón de los cautivos en Babilonia, sino que él mismo tenía que llenarse de esa fuerza y ese poder espiritual para poder él comunicar de manera efectiva lo que Dios le estaba queriendo mostrar al profeta a través de esa experiencia. Los huesos secos en nuestra época son solamente de interés para los paleontólogos y para los que son arqueólogos, es decir, aquellos que están descubriendo civilizaciones antiguas. Los paleontólogos se encargan de los dinosaurios y los huesos y todo lo demás, y hay una tercera grupo de gente que son los investigadores forenses, que ellos estudian también los huesos y restos humanos para saber qué hay detrás del crimen o detrás de la muerte de una persona. De manera que gracias a la arqueología, gracias a la paleontología, gracias a la historia y gracias a los investigadores forenses, podemos descubrir el pasado de otras personas. Pero solamente eso es lo que ocurrió, lo que fue y nada más. Pero lo interesante para nosotros en el día de hoy es que el Evangelio es una noticia tan maravillosa que el pasado, el presente y el futuro están en las manos del Señor, de tal manera que aunque nuestro pasado pueda ser bien difícil, calamitoso, bien complicado, Él nos da la esperanza de poderlo ver en la eternidad, aunque los huesos estén presentes en el tiempo que estamos viviendo.
porque estamos seguros que como Él lo ha dicho, Él va a restaurar todas las cosas. De hecho, el Antiguo Testamento nos habla de pocas resurrecciones y fueron de situaciones en las que se vieron involucrados la muerte de personas y que recientemente habían muerto y resucitaron. Pero se imagina el escenario, huesos secos, pero secos en gran manera. Y una pregunta que desafía toda la lógica, toda la inteligencia, toda la razón. Es Dios quien le está preguntando al profeta, hijo de hombre, como diciéndole, háblame desde tu perspectiva. ¿Sabe? Esta palabra se repite muchas veces al profeta, dando con comunicando con este seudónimo, hijo de hombre, la incapacidad del ser humano para alcanzar los misterios de Dios, para alcanzar la sabiduría de Dios, para alcanzar la omnipotencia de Dios. Y este profeta, como es lógico, respondió como hubiéramos podido responder nosotros. A lo mejor algunos de nosotros nos atreveríamos a decir, Señor, tú me dices que esos huesos van a recobrar la vida. No lo creo. El profeta fue mucho más reverente y le dijo, Señor, solo tú lo sabes. El Señor puso a este hombre en un valle. Y los valles son simbólicamente lugares de dificultades, de pruebas, de momentos de dolor y momentos de oscuridad. Pero también son lugares de transición. Y parece interesante que el profeta estaba viendo huesos secos quizás como un simbolismo de lo que había sido la masacre en Jerusalén a manos de los enemigos del pueblo de Israel a causa de la maldad, del pecado y de la desobediencia, de la idolatría y de devolverle la espalda a Dios. Así que este valle lleno de huesos secos representa también un lugar de batallas y de esperanza. Es un lugar también de transición y de eso te quiero hablar en el día de hoy. Porque recordemos que en un valle también se libró una poderosa batalla. El pueblo de Israel estaba enfrentando a los filisteos, enemigos acérrimos del pueblo de Israel, y un paladín llamado Goliat, después de desafiar durante más de 40 días al pueblo de Israel, un pequeño pastor de ovejas se atrevió a desafiar a ese gigante. Dice la Escritura que este joven llamado David pudo dar muerte a un enemigo formidable. Fue en un valle también donde el salmista, inspirado por los terrores de la noche, escribió, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Fue justamente en este lugar también donde Josué en el capítulo 7 nos habla de una historia de la destrucción de los muros de Jericó, donde un hombre llamado Acán robó algunas pertenencias cuando Dios había decretado que todo iba a ser puesto bajo maldición. Pero dice la Escritura que este hombre tuvo que confesar cuando su pecado fue descubierto, y todo Israel tuvo que matarlo a pedradas. Eso fue un lugar de mucha tristeza para el pueblo de Israel. Pero ese lugar llamado Acor, también escribió el profeta Oseas en el capítulo 2, versos 15, que sería convertido el valle de Acor en una puerta de esperanza, y pondría el Señor entonces en ese lugar de su espíritu. También allí cantará como en los días o en los tiempos de su juventud y como en el día de la subida de la tierra de Egipto. Es decir, cuando el pueblo de Israel salió con riquezas, salió con alegría y salió con expectativa a la tierra que fluye leche y miel. Fue de este valle donde el profeta le tocó enfrentar una visión que desafiaba toda lógica, toda inteligencia, todo sentido común. ¿Cómo podrían unos huesos, estando no solamente
desparramados, sin un orden, sin ningún tipo de coherencia, poder juntarse, poderse convertir en un esqueleto completo, poderse llenar de tendones, de carne, de piel y volver a la vida. Era una cosa ilógica. ¿Cómo puede un mismo sujeto, una misma situación ser buena, pero al mismo tiempo calamitosa? Y es que Dios, recordemos, que hace que las cosas que parecen difíciles y malas, Dios las convierte para bien, en beneficio de aquellos que le aman. Recordemos que no importa las dificultades que estemos pasando, sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a nuestro bien. Así que, dentro de ese contexto, tenemos a un pueblo de Israel recordando que toda la dinastía de los reyes ha sido destruida. Recordemos que ha sido destruido el templo. Fue destruido la juventud emergente del pueblo de Israel. Además de eso, la ciudad fue encendida con fuego abrasador y todo fue destruido. Sus murallas perdieron la protección que le brindaba sus altas muros. Y todo el pueblo que había quedado vivo fue llevado cautivo a diferentes partes del mundo, dispersado. Así que ellos habían llegado a la conclusión de que ellos como pueblo iban a dejar de existir. Ya la esperanza se había perdido. Yo no sé si tú has estado pasando por situaciones iguales donde crees que todo está perdido, que la esperanza se ha perdido, que ya las cosas no tienen compón, que no pueden sencillamente arreglarse aquellas cosas que sencillamente no hay control. El libro de Ezequiel y el profeta en este capítulo nos enseña una lección gloriosa, y es que no importa cuán destruido ni cuán seco pueda estar aquellas cosas que deseamos o que hemos perdido, Dios no tiene límite para restaurar aquello que supuestamente se ha perdido, porque para Dios nada es imposible. Ellos veían destrucción. Los aliados, como Egipto, le habían fallado. Sus ejércitos habían sido derrotados estrepitosamente. Sus líderes habían sido asesinados y todos ellos habían perdido lo que más preciaban: sus familias, sus casas, sus relaciones, sus negocios y sobre todo su culto a su Dios. Pero fue precisamente por esa forma errónea, por esa forma en la que ellos se equivocaron, ellos le dieron la espalda a Dios, que fueron totalmente dispersados y castigados con el exilio. Lo que decía el pueblo entonces lo encontramos en el verso 11. En el verso 11 del capítulo 37, ellos decían: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. La palabra destruido en el original, gazar, significa separar, dividir. Ellos estaban sencillamente sacando las cuentas de que a causa de que habían sido dispersados, de que habían sido llevados cautivos, que habían sido extraídos de su tierra, su esperanza y su destrucción estaba presente. La gente no atina a tener el discernimiento, la sabiduría o la inteligencia para descubrir que la destrucción no consiste en perder los bienes o en perder posiciones. La destrucción comienza cuando nosotros comenzamos a darle la espalda a Dios. La destrucción en nuestra vida se activa cuando le damos la espalda a nuestro Creador, cuando no dependemos de Él, cuando violamos sus leyes y olvidamos que el Señor dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Y hoy hacemos nuestros planes a espaldas de Dios. Sacamos nuestras cuentas a espaldas de Dios.
No metemos a Dios en la agenda, ni siquiera le decimos al Señor, guía mis pasos. Por el contrario, creemos que somos los dueños y los señores de nuestras vidas, cuando la Escritura nos dice categóricamente que hemos sido comprados por precio y por tanto debemos honrar al Señor con nuestra vida. La gran pregunta es, ¿realmente Dios es Señor de tu vida, de tu hogar y de todas tus cosas? Consideremos la interpretación humana frente a la divina. Ellos ven destrucción, pero Dios lo que está viendo detrás de todo esto es la falta de presencia de Dios en sus corazones. Y para ello Dios le revela al profeta una extraordinaria visión. Y comienza el profeta a hablarle a los huesos secos, tal cual le ha dicho Dios. Y cuando comienza a profetizarle, los huesos se empiezan a juntar. Yo quiero que nos imaginemos eso. Yo creo que no hay imaginación para eso. Empieza cada hueso con su hueso. Si el hueso estaba por allá, él empieza, quizás voló, quizás pasó por entre medio de muchos huesos, pero empiezan a juntarse hueso con hueso, dice la Escritura. Y no solamente empieza a juntarse hueso con hueso, sino que empiezan a crearse tendones y a subir piel y carne sobre esos cuerpos. Y empieza de pronto a llenarse todo. Ocurre un temblor. Es la presencia de Dios, conforme a lo que está escrito. A la presencia del Señor tiembla la tierra. Era la presencia de Dios en la persona del Espíritu Santo, actuando en ese acto sobrenatural de juntarse hueso con hueso y tomar esos cuerpos, tendones, carne y piel. ¿Se imagina ese escenario? El pueblo de Israel estaba en medio de esa calamitosa situación de cautividad, de tristeza, de dolor, de desesperanza. Y el profeta tiene una visión de unos huesos que se han regenerado y que ahora están levantados, pero no había espíritu en ellos. Así que Dios llega a la conclusión que no basta con tener vida natural. Se necesita vida sobrenatural. El ruaj de Dios, el ruaj que sopló Dios en Génesis 2, cuando le sopló aliento de vida sobre Adán, y este fue un alma viviente. Cuando el hombre recibió el aliento de Dios, el soplo del Altísimo, entonces fue él un alma viviente, capaz de razonar, capaz de sentir, capaz de decidir, capaz de ir en la dirección correcta. Eso era lo que le faltaba a ese ejército. Así que el Señor le dijo al profeta: profetiza al espíritu. No es profetiza espíritu, no. Es la primera vez que se usa en el pasaje el artículo al, como refiriéndose al Espíritu de Dios. ¿Sabe? Porque usted no puede ser inspirado por el espíritu del mundo. Usted no puede ser inspirado por el humanismo. Usted no puede ser animado por el espíritu de competencia, ni siquiera de excelencia. Usted necesita ser dominado y avivado. Me gusta la expresión que usa el texto. Durante 5 ocasiones dice el Señor que pondré mi espíritu y vivirán. Pondré mi espíritu y vivirán. Pondré mi espíritu y vivirán. Y saben, este ejército estaba allí, pero no había vida dentro de ellos. Porque no hay vida verdadera hasta que Dios se mete en el corazón de cada ser humano. Así que cuando el Espíritu de Dios fue profetizado por el profeta Ezequiel, dice la Escritura que entró, vino y sopló Dios de los 4 vientos su ruaj divino, su aliento de vida, y se convirtió, y se pusieron de pie entonces, y se convirtió en un gran ejército. Lo que le estaba mostrando el Señor al profeta Ezequiel era la conveniencia de vivir lleno de Dios,
llenos del Espíritu de Dios para convertirnos en lo que Él quiere que seamos. Hoy la gente quiere caminar sin la presencia divina de Dios en sus corazones. Quieren vivir de su inteligencia, de su astucia, de su inteligencia, de su fuerza, de su conocimiento y de sus relaciones. Y han olvidado que no importa que podamos canjear nuestro mundo. Si perdemos nuestra alma, hemos perdido todo. Hoy necesitamos recordar que Jesús dijo que si Él vendría a nosotros, nos tomaría a sí mismo para que estemos con el Señor para siempre. No se trata de religión, no se trata de cumplir con los líderes ni la iglesia. Se trata de caminar en el Espíritu de Dios, porque dice la Escritura que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Tú crees que cumpliendo cada una de las normas de la iglesia o las normas de la religión serás acepto al Señor? No importa que formes parte del grueso de tu iglesia. No importa que digas creer en Dios. La gran pregunta es, ¿vive el Espíritu de Dios en tu corazón? Porque solamente cuando el profeta llamó y profetizó al Espíritu sobre los cuatro vientos y entró, dice la Escritura, el Espíritu viviente en el corazón, en el alma, en el cuerpo, en el espíritu de aquel gran ejército, ellos entonces comenzaron a vivir. A lo mejor no te satisface tu religión. A lo mejor no te satisface tu experiencia con Dios. Hoy yo vine para decirte de parte del Espíritu de Dios, escúchame lo que te estoy diciendo. Nada va a satisfacer tu corazón hasta que el Espíritu de Dios no toque tu alma de una manera vital. El Espíritu de Dios es el único que te va a consolar. El Espíritu de Dios es el único que te va a guiar. El Espíritu de Dios es el único que te va a dar fuerza en medio de la debilidad. El Espíritu de Dios será el único que te dará vida y vida en abundancia. Recordemos que fue el Espíritu de Dios viviente que vino sobre Jesús después de ser bautizado y después de que el cielo se abrió y fue impulsado por Él hacia el desierto. Fue el Espíritu de Dios que le dio la habilidad no solamente para predicar, no solamente para ministrar a los necesitados, sino para establecer el reino de los cielos en su alrededor. Los profetas habían hablado de Jesús como aquel que iba a bautizar no en agua, sino en Espíritu Santo y fuego. Ese fuego que consume todos nuestros malos hábitos, todas y cada una de nuestras imperfecciones en el carácter, aquellas cosas que se levantan contra la voluntad de Dios. Fue el Espíritu de Dios que profetizó Ezequiel, quien convirtió cuerpos vivos en hijos de Dios, en un ejército que sirve al Señor Dios Todopoderoso. Así que, ¿es un valle de muerte o es un valle de esperanza? Cuando el profeta lo vio, la voz de Dios le dijo, ¿sabes qué, Ezequiel, hijo de hombre? Ese valle de huesos secos es el pueblo de Israel. Ellos dicen, escucha, ellos dicen, se perdió nuestra esperanza, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Pues yo vine para decirte de parte del Señor y de la palabra que le fue dada a este profeta, hoy hay una puerta llamada esperanza. No importa que el hijo se fue, no importa que tu divorcio te haya golpeado, no importa que la economía esté sufriendo. Yo vine para decirte de parte del Señor que si el Espíritu de Dios lo puedes abrazar con todas tus fuerzas, hoy tus huesos comienzan a producir el anticuerpo que necesita tu organismo para poder vivir de manera sana. Recordemos que los huesos son los encargados de sostener los órganos, de proteger los órganos. Los huesos son los encargados de producir
dentro del sistema óseo se produce la hemoglobina, se produce la sangre, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, las plaquetas. Y lo que Dios nos está diciendo, que hay una unidad completa dentro de nosotros, espíritu, alma y cuerpo, y que Dios está empeñado en redimir todo lo que tú eres, todo lo que tú has perdido, todo lo que te ha llenado de desesperanza, hoy se termina en el nombre del Señor. Valle de muerte o valle de esperanza. A lo mejor tu opinión es, no sé, como le dijo el profeta, solo tú lo sabes. Pero yo vine para recordarte que esta palabra dada al profeta y esta tremenda visión y esta tremenda revelación es para recordarnos que para Dios nada es imposible. Que si hay un valle de huesos secos, hoy se juntan esos huesos y Dios le da vida, vida sobrenatural. Que si le falta algo, Dios lo va a plenar. Y Dios termina diciendo en este pasaje que hoy Él ha prometido perdón y restauración. Yo hago entrar en vosotros espíritu y viviréis. Me gusta esta palabra viviréis porque significa literalmente volver a vivir. ¿Sabe? Es necesario que tú recuerdes las veces que reías, las veces que te gozabas, las veces en las que mirabas al cielo y decías, Señor, gracias por un nuevo día, gracias por mi familia, gracias por la provisión. ¿Sabe? Esas cosas, aunque no dan felicidad, Dios las provee para que nosotros seamos agradecidos. Pero la gente ha perdido la gracia, ha perdido el ser agradecido, el reconocer que todas estas cosas vienen de la mano de Dios. Pero hoy Dios vuelve a restaurar para beneficio de tu vida y de su pueblo ese espíritu de adoración que debe producir en ti abundante acción de gracia, un corazón lleno de gratitud. Hoy yo quiero invitarte a que tú hagas una oración conmigo para iniciar el milagro del cambio a partir del día de hoy. ¿Cómo? Preguntarás. El pueblo de Israel tenía en primer lugar que reconocer. El pueblo de Israel decía, el problema de nosotros es que estamos divididos, estamos dispersos. No, el Señor le dijo al pueblo de Israel, están muertos espiritualmente. Me necesitan a mí, necesitan mi espíritu en sus corazones, necesitan que mi espíritu les redarguya, necesitan que mi espíritu les consuele, necesitan que mi espíritu les dé vida, porque no es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. Así que reconoce tu condición, reconozcamos nuestra condición, reconozcamos que sin Él no somos nada, que nuestra sabiduría es locura, que nuestra fuerza es debilidad y que nuestra justicia es una inmundicia. Reconozcamos que Él tiene que hacer nuestros planes, que Él tiene que gobernar nuestra voluntad, que Él tiene que dirigir nuestras palabras, que Él tiene que ser Rey y Señor de nuestros corazones. Reconoce que le has dado la espalda, reconoce que Él no está metido en todas las cosas de tu vida, pero hoy puedes hacer la diferencia. Número 2, entrega todo tu ser. ¿Sabe? Dios no pudo restaurar hasta que los huesos se unieron, hasta que la carne subió, hasta que todo estuvo en su lugar. Hoy Dios quiere que tú le entregues todo a Él, no una sola parte de tu vida o tu finanza o cualquier bobería de esas, no. O sea, Dios quiere que tu mente, tu corazón y todo tu ser le pertenezca a Él. Así que entrega todo. Vida física no es vida. Vida física es existencia. La vida la puede dar solamente Dios. Y finalmente, confía y recibe de la provisión divina. En el verso 12, el Señor dice cosas tremendas. Dice, yo abro, dice la Escritura, abro vuestro sepulcro. Dios tiene
la habilidad de abrir aquello que te tiene encerrado, que tiene sumergido en esclavitud. Y tienes que reconocer que Él lo está haciendo ahora mismo. Yo vine para decirte de parte del Señor, Él abre en el día de hoy tu sepulcro. Él abre en el día de hoy tus vicios. Él rompe toda maldición. Hoy el Señor te libera de manera sobrenatural. Y número 2, Él dice, os haré subir. La palabra subir del hebreo alá significa inducir o desplazarse hacia arriba. Dios lo que te está diciendo en el día de hoy es que Él te va a elevar. Cuando uno está en un valle, uno necesita estar elevado. Y Dios te está pidiendo que te entregues en todo cuerpo, alma y mente a Él, porque Él te hace subir de tu incapacidad a alturas espirituales, de aquella debilidad a una fuerza que es sobrenatural, de pensamientos limitantes a unos pensamientos que se disparan hasta la estratosfera, pensamientos que solamente Dios nos puede dar, porque son pensamientos de paz y de bien para darnos el bien que deseamos. Y finalmente, Dios, ¿cómo lo va a hacer? Y con esto terminé. Él dice en ese mismo verso 14, me gusta como dice el verso 14, os traeré a la tierra de Israel. ¿Sabe qué significa literalmente? Os traeré significa llevar algo o a alguien como uno mismo a alguna parte. En otras palabras, Dios te va a llevar a tu destino profético y tú no vas a llegar sola ni solo. Dios te va a llevar de la mano. Dios te va a acompañar. Dios te va a dar sabiduría. Dios te va a revelar sus secretos. Dios te va a mostrar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él te traerá. Él mismo te traerá. Así que hoy quiero invitarte que allí donde estás, cierra tus ojos y hagas conmigo una oración. Di: Señor Jesús, pon tu mano en tu corazón. He escuchado tu voz y vengo a ti. He creído estar en un valle de muerte, en un valle de oscuridad. Pero ahora entiendo que este valle es un valle de grandes milagros, de grandes prodigios y de grandes cosas maravillosas que tú me mostrarás. Hoy rindo y reconozco que te necesito, Señor. Perdóname, límpiame. Y te pido, Señor, que me dirijas, que me lleves de tu mano y que me lleves a mi propósito y que actives en mí tu voluntad, que se haga así en los cielos, así en la tierra. Amén y amén. Yo quiero orar a favor de ti en el día de hoy y quiero sellar este tiempo con una bendición. Cierra tus ojos y pon tu mano en tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, oro a favor de aquellos que han estado viendo este mensaje, aquellos que se han apropiado de la palabra, aquellos que han dicho: esta palabra es para mí. Hoy me libero, hoy salgo del sepulcro, hoy voy a subir, hoy voy a caminar tomado de la mano de mi Padre a cumplir el propósito por el cual fui llamado. Yo lo bendigo. Hoy, Padre, por la autoridad que ha dado a ministros y a pastores, yo rompo con toda maldición, Señor, de muerte, con toda maldición de enfermedad, con toda maldición de muerte espiritual, con toda maldición de pobreza. Yo declaro que se liberan ahora, que los sepulcros son abiertos, que tú tomas de la mano, Señor, a hombres y a mujeres, a jóvenes, adultos y a niños, y que tú los levantas, Señor, a alturas espirituales. Padre, ahora ruego, Señor, que el fuego de tu Espíritu se pose en la vida de cada corazón y que ellos puedan sentir, que ellos puedan percibir, que ellos puedan experimentar la gloria, la gracia y la bendición de que tú estás a su lado. Yo les bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, gracias
por seguirnos hasta esta hora y por soportarnos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde hasta una siguiente oportunidad, Dios mediante. Y recuerde compartir este enlace con otras personas, familiares, amigos, en fin, con sus compañeros de trabajo, con vecinos. Anyway, hágalo con la mejor intención, sabiendo que la Escritura dice que más bienaventurado es dar que recibir. Hasta una siguiente oportunidad, Dios mediante. Bendiciones.